Amigos, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Hablaremos sobre el amor. ¿Qué te parece el tema escogido para hoy? Parece bien. Bien, muy interesante, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros vemos el amor de manera diferente, lo vivimos diferente y muchos vivimos con una idea preconcebida sobre el amor, que en muchas ocasiones puede ser errónea o crearnos confusión. Y lo más importante es que en muchas ocasiones nos engañamos a nosotros mismos y disfrazamos de amor otras cuestiones que nada tienen que ver. ¿Cierto o no? Total. Pues por eso hoy abordaremos este tema tan interesante y tan apasionante para todo el mundo. No necesariamente es un tema exclusivo para los cristianos, porque seas cristiano o no lo seas, hacer el bien también es una manera de practicar el amor. Y a este respecto hay una afirmación que nos lo dice todo sobre el amor, pero al mismo tiempo hace que nos surjan dudas y nos planteemos muchas otras cuestiones sobre el verdadero amor. Cómo lo vivimos, cómo lo planteamos o lo profesamos en nuestras vidas, y quizá algo que crea bastante confusión: cómo lo interpretamos, cómo lo interiorizamos y cómo lo exteriorizamos, que son cosas totalmente diferentes. ¿Quieres saber cuál es esta afirmación? Entonces, quédate con nosotros porque hoy descubriremos algo nuevo sobre Dios. Muy buenos días, amigos. Hoy es lunes, día 26 de mayo de 2025. Este fin de semana pasado no hemos podido grabar vídeo, diferentes cuestiones. Hemos estado ocupados, hemos tenido que atender unos compromisos y nos ha sido prácticamente imposible grabar. Así que, bueno, os recordamos que de momento pues intentamos subir vídeos semanales, un vídeo semanal, que en poco tiempo esperamos que puedan ser 2 a la semana, pero bueno, de momento el tiempo no nos da para mucho más y tampoco somos expertos en la materia. Así que bueno, vamos poco a poco aprendiendo sobre la marcha y con la práctica iremos adquiriendo más experiencia, lógico. Y nos será todo mucho más fácil y quizá podemos subir esos 2 vídeos semanales como mínimo, ¿vale? También tenemos, pues bueno, que les damos las gracias por anticipado a algunos colaboradores que están dispuestos a participar con nosotros de este proyecto, que es muy interesante. Y bueno, de momento les damos las gracias por anticipado, pero en lo sucesivo, poco a poco, a medida que, como decía, vayamos aprendiendo, pues iremos incorporando a otras personas en nuestro programa, en nuestro proyecto. Así que bueno, hoy vamos a tratar un tema que hemos dicho anteriormente en el inicio, en la presentación, que es el amor. Vamos a tratar sobre el amor, hablar sobre el amor. Pero antes, una cuestión, ¿vale? Porque hoy en día es más importante que nunca divulgar la palabra de Dios y divulgar la existencia de Dios. Sí. Es una cuestión que debemos aclarar, ¿vale? Intentaremos hacerlo hoy, aclarar por qué es tan importante hoy divulgar la palabra de Dios y divulgar sobre la existencia de Dios. Y en otra ocasión lo trataremos con más profundidad, este tema, porque nos dará para un vídeo entero o incluso para más, pero intentaremos resumirlo en un tema. Pero yo te lanzo esta pregunta: ¿por qué hoy es más importante que nunca divulgar la palabra de Dios y divulgar la existencia de Dios? Bueno, hoy es importante divulgar la palabra de Dios por una simple razón. Por la razón escueta de que Dios está apartado totalmente de la órbita del mundo. Interesante. Está totalmente apartado. Dato interesante. Con lo cual quiere decirse que hablar de Dios es como una nueva esperanza, ¿no? Digamos que por la sociedad en la que vivimos actualmente,
es algo nuevo, novedoso hablar de Sí, Dios, ¿no? Digamos. algo. Es controvertido el tema este. Bueno, entonces el hablar de Dios es, pues, y el hablar del amor es hablar de Dios. Ujú. Bueno, de hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre se ha hablado de Dios. Sí. Por ejemplo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, había profetas que ya hablaban de Dios, incluso hablaban Sí. de su venida Sí. al mundo, a la tierra, Hablaban de la venida de él, pero 2000 años, 3000 antes. antes de que viniese Jesús. Sí. Antes de que Dios se hiciese, bueno, se hizo trino, ¿no? Que es Dios, Dios, o sea, la Santísima Trinidad. la Santísima Trinidad, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Espíritu Santo. Santo. Se hizo hijo, vino a esta tierra y después de que viniese, que fue cuando él instauró los apóstoles, ¿no? Él tenía 12 personas que escogió como apóstoles y no solamente ejercían como apóstoles, sino también como profetas, ¿no? Antes de que viniese Sí, Jesús, sí. también profetizaban. Entonces, bueno, desde siempre se ha hablado de Dios, pero quizá hoy es más importante que nunca. Nos hemos apartado de Dios, la sociedad, Sí, total. por eso esa importancia, ¿no? Por eso es importante hablar de Dios. Muy bien. Pues bueno, ya sabéis, todos los que habéis empezado a seguirnos en estos poquitos vídeos que llevamos, que precisamente uno de los objetivos que tenemos en este canal es ese, hablar de Dios precisamente por ese motivo. La sociedad se ha apartado de Dios y aunque, no tú, que tú sí que lo eres, pero yo no soy experto en la materia, pero sí que considero que es importante de que retomemos esos valores cristianos, esa fe en Dios, porque los acontecimientos que hoy están pasando en el mundo, todos somos conscientes de ellos, pues requieren que tengamos ese acercamiento a Dios. Adiós, sí. Muy bien. Pues como el tema de Dios y del amor están implícitos en uno mismo, en un mismo tema, pues vamos a ocuparnos del amor, que es del tema que hoy venimos a hablar en este vídeo. Entonces, decíamos en la presentación de este vídeo que existe una afirmación que nos lo dice todo sobre el amor y que al mismo tiempo nos hace plantearnos muchas otras cuestiones que nos surgen sobre esta afirmación. Y eso es precisamente lo que vamos a intentar hacer hoy, que es descifrar juntos, junto con vosotros, esta afirmación, la importancia de esta afirmación. Y esta afirmación es que Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Esta es la afirmación. Y entonces, realmente esta afirmación, ¿qué quiere decirnos? Pues quiere decirnos que el mundo está prácticamente fuera de lugar, fuera del sitio, estancado completamente, no sabe su historia, no sabe absolutamente nada de Dios. Algunos pueden saber de Dios, pero muy pocos saben de Dios. Entonces, lo que es Dios, fíjate bien que cuando él hizo el invento del pueblo hebreo, pues bueno, allí todo el mundo creía, pero luego se fue disipando. Hoy quedan en el pueblo hebreo, no sé si llega a 125.000 cristianos. Con lo cual eso implícito quiere decir que la cosa está mal llevada, pero muy mal llevada. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Que la sociedad en general nos hemos apartado de Dios, Sí. Incluso el pueblo elegido por Dios. Sí, ¿no? sí, es el primero que se desvirtuó con él fue él. Por eso tuvo las diásporas que tuvo. Por eso. Y retomando la afirmación de que Dios es amor, podríamos decir que esa es precisamente la esencia de Dios, el amor. Sí, es el amor que nos tiene a nosotros, el habernos creado y el habernos llevado a desarrollar ese. Él lo que quería era hacer un pueblo hebreo
diagnosticando y para separar lo que era el bien del mal, el amor y el desamor. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que si el pueblo hebreo lo hizo especialmente para ser un pueblo santo, fue porque él creía que aquello era aquello que tenía que hacer. Entonces, el hombre le puede poner todas las trabas que quiera y lo que le dé la gana, le puede poner, pero él va a ser siempre igual, con el mismo amor, con el mismo tesón y con el mismo todo. Entonces, el amor, ¿qué es el amor? El amor no es un sexo. Bueno, esto que comentabas de la pregunta, ¿no? que hoy nos compete en este vídeo. ¿Qué es el amor? ¿No? Es importante que nos hagamos esta pregunta a cada uno de nosotros, porque por lo general quizá acostumbramos a confundirnos sobre qué es el amor, ¿no? Porque, a ver, muchos entendemos por lo general pues el amor como un amor de pareja, o cuando nos enamoramos, ¿no? de una persona con la que queremos compartir el resto de nuestra vida. Pero, por ejemplo, también entendemos como amor, por ejemplo, el amor que siente una madre por su hijo. Porque este amor quizá es el que mejor podría definir qué es el amor de Dios. Porque una madre podría ser capaz incluso hasta dar su propia vida por defenderla de su hijo. Y esto es precisamente lo que hizo Dios, ¿no? O sea, Jesús dio su vida por salvarnos a nosotros, ¿no? ¿Podría ser un buen ejemplo este? Bueno, podría ser un buen ejemplo, viene de mucho atrás, pero podría ser un buen ejemplo, ¿no? Dios, viendo que no tenían ninguna clase ni ninguna forma de poderlo tachar de que tenía algo, que él había robado, que él había hecho lo que fuera, lo acusaban de eso. Lo acusaban de todo, ¿no? Y no podían acusarlo de nada cuando estaban delante de él. Entonces él les decía que había hecho él y no le podían sacar causa. Es mejor, no le pudieron sacar causa de ninguna clase. Pero quizá esto tenía que ocurrir para que se diese esa circunstancia de que muriese en la cruz por nosotros, ¿no? Por ese amor que tenía sobre nosotros. Que él es Dios, Hijo. A mí me gustaría que abordásemos durante unos momentos este tema del amor desde el punto de vista de ese amor que siente una madre por su hijo, porque quizá sería más entendible para todos. Es decir, cuando una mujer queda en estado, dentro de sí, en sus entrañas, empieza a gestarse su hijo. Yo lo podría asimilar como que empieza a gestarse dentro de sí ese amor que después aflorará física y extrafísicamente. Físicamente porque dará a luz a una criatura, y extrafísicamente porque al estar 9 meses dentro de ella, ese sentimiento, esa conexión, esa unión que empieza a haber entre madre e hijo, es el inicio quizá de ese sentimiento de amor muy parecido o prácticamente igual, podríamos decir, que el mismo amor que siente Dios por nosotros. Sí. ¿No? Sí, sí. Es exacto. Exactamente es así. Entonces, el amor de Dios es fraterno. ¿Y fraterno qué quiere decir? Pues fraterno quiere decir que es, digamos, la abstracción, o digamos la cosa de ser verdaderamente el amor que Él propicia sobre nosotros. Que nos queramos como si fuésemos hermanos, ¿no? Nos queramos como hermanos, que nos queramos como suegros y como nueros y como tal. Bueno, pues
este es así, ¿no? Entonces, el amor es implícitamente una palabra muy, muy buena, es el amor muy extenso. La palabra que él quiere decir con el amor es ayudarte, quererte, tenerte, que no hagas cosas feas, que no hagas cosas malas, que no hagas, o sea, todo lo bien que puedas hacer al otro, al semejante. Eso es lo que es Dios. Entonces Dios es todo, es un universo tan grande que es imposible llegar a él, es imposible, no se puede llegar a él. Es difícil expresar realmente qué es el amor, ¿no? Porque es un sentimiento único, digamos. Bueno, es único y aparte de ser único es él. Es la esencia de Dios, como Es decíamos. la esencia de Dios, el amor. El amor es el Dios que él se creó y él pues ha reflejado ese amor que hoy algunas personas tratamos de llevarlo a cabo, de hacerlo. Bueno, esto es interesante porque uno de los objetivos de estos vídeos es que todo el mundo nos hagamos preguntas, no solamente las personas que nos están viendo, sino nosotros mismos también, porque quizá la mejor manera de inspirarte en Dios, la mejor manera de descubrir muchas cosas de la vida, de Dios y de otras cuestiones es plantearnos precisamente eso, preguntas, cuestiones, ¿no? Pues cuestionarnos las cosas, que es lo que nos hace que nuestra mente discurra y poder dar respuesta a todas esas preguntas. Como decíamos en un vídeo anterior, basados en la inspiración, ¿no? Debemos inspirarnos para poder responder muchas veces estas preguntas. Entonces, tal y como decías hace un momento, si Dios es puramente, su esencia es puramente amor, si nosotros somos capaces de experimentar esa bondad, esa no tener maldad hacia los demás, querer ayudar a los demás, igual que los demás tienen que profesarlo para con nosotros también, ¿seríamos capaces de acercarnos un poquito más a Dios a través de esa práctica del amor? Claro que seríamos. Si lo practicáramos, lo seríamos. Porque no habría ninguna duda de que ese es el bien y el amor. Digamos que practicar el amor o practicar acercarse a Dios es como cualquier otra cosa que podamos hacer en el mundo. Es decir, con la práctica vamos adquiriendo experiencia y cada vez, cuanta más experiencia tienes sobre un tema, más sabes sobre él. Más sabes sobre él y mejor lo expresas. Y mejor lo haces, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, un símil, ¿no? Cuando empiezas a bailar, a aprender a bailar un baile determinado, da igual el que sea, primero aprendes los pasos, pero claro, tienes que dedicarle tiempo. Primero aprendes los pasos, luego introduces la música, después vas perfeccionando esos movimientos y con la práctica y la experiencia pues vas adquiriendo más conocimiento sobre eso. Digamos que acercarse a Dios sería lo mismo. Debemos empezar a practicar, ¿no? Es practicando, evidentemente tienes que practicar para encontrar a Dios. Una vez que lo has encontrado, entonces ya tienes que aceptar lo que Él te dice, lo que Él te marca. Si Él te dice ajo, pues serás ajo, y si te dice cebolla, serás cebolla. Entonces quiere decirse que el entrar en el amor de Dios es muy exclusivo, muy, muy difícil. Muy difícil, porque es imposible tener el amor que tiene Él hacia nosotros. Nosotros no somos amor de Dios. Decimos que somos amor de Dios, pero no lo somos. No lo somos porque si no el mundo no estaría así. Claro. Bueno, así. Realmente esa inmensidad de amor que Él profesa, es imposible que nosotros, siendo terrenos, la podamos experimentar, pero sí que en cierto modo, a cierto nivel, sí que podemos sentir ese amor, ¿verdad? Sí, lo podemos sentir, sí.
Perfectamente lo podemos sentir y lo podemos hacer servir también. Es hacerlo servir, ¿no? Practicar, ¿no? Lo que Practicando. comentábamos. El amor es ir a un hospital, el amor es ir a muchísimos sitios. Hay muchísimas personas que Necesitadas, van a ¿no? hospitales y que van mirando a la gente y van haciéndoles cosas y que procesan su amor. Entonces eso es un amor hacia el otro que está desvalido, está, digamos, contaminado, pues bueno, le hace la vida más sencilla. Más llevadera, ¿no? Esto, digamos, que es lo que comentábamos antes, sería una manera de exteriorizar, ¿no?, el amor, intentando, pues en este caso que comentabas, ¿no?, este ejemplo de personas que van a hospitales para hacer más llevadera las enfermedades de, muchas veces, de niños incluso, ¿no?, que hay hospitalizados por diferentes enfermedades. Es una manera de exteriorizar ese amor que internamente todos tenemos. Claro. Y que practicamos exteriorizarlo, pues haciéndole pasar un buen rato a personas pues que están pasándolo mal. Claro, ¿no? claro. Es una manera. Sí. Y podríamos decir que existen diferentes tipologías de amor, o que el amor es amor y lo exteriorizamos de diferentes maneras dependiendo de la relación personal que tengamos con cada persona. Yo diría que lo hacemos extensible y, digamos, también un poco práctico y según qué persona le damos más o le damos menos, y eso no es justo. Pero digamos que el sentimiento del amor es uno, es único. Es único, no hay otro, es que no hay otro. El amor o se tiene o no se tiene. Uh-huh. Entonces, si se tiene el amor, eres tajante, eres recto, eres conciso, eres unísono y eres todo. Más como Dios. Uh-huh. Bueno, esto nos plantea otra cuestión interesante, porque el amor no quiere decir que todo sea bonito, todo sea felicidad, ¿no? Que todo sea, yo qué sé, para que no se entane a todo el mundo, ¿no? Los mundos de Yuppie, ¿no? Que todo es bonito. Sino que también el amor, o profesarlo, ¿no? Ese amor también es a una persona a la que tú aprecias, marcarla con rectitud si se está desviando, ¿no? Si está haciendo cosas que le van a perjudicar, ¿no? Que no debe hacer. Claro, ¿no? exactamente. ¿Podríamos poner un ejemplo sobre esto? Podríamos poner 1000 ejemplos. La persona que está inducida en una cosa, una droga, por ejemplo. Uh-huh. Pues esa persona la atraes o la llevas y le dicen lo que está haciendo. Él lo sabe lo que está haciendo. Que nadie se dé por no aludido de que no sabe lo que está haciendo. Uh-huh. Sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo ha hecho. Uh-huh. Primeramente lo ha hecho por una curiosidad y luego lo ha hecho porque le gusta, porque creía salir y no puede salir. Uh-huh. Esas son las trampas del maldito. Uh-huh. Entonces él te invita a que tengas el amor de no entrar ahí. Uh-huh. Vale, esto también comentábamos en un vídeo anteriormente, ¿no? Que por un lado tenemos a Dios, que es el creador de todo, es quien representa el bien, la bondad, la rectitud, la disciplina, pero por otro lado tenemos a Satanás, que es quien nos induce al pecado, a la drogadicción, al alcoholismo, a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces nos estás diciendo de que, por ejemplo, hay una persona que ha caído en la drogadicción porque lo ha tentado el demonio y él ha pensado que, bueno, que él era fuerte y que una vez que él quisiera podría salir de ahí. Exactamente. Pero no puede. Algunos salen, otros el 90% no sale. Es muy complicado. Muy complicado. Es muy complicado. Entonces, retomando un poquito para no perdernos, decíamos de que si nosotros tenemos un conocido que ha caído en la drogadicción, por ejemplo, ¿cómo profesamos amor hacia él? Pues haciéndole ver de que lo que ha hecho está mal y que con mucho entereza y con mucho tesón lo puede remediar. Uh-huh. Y ayudándole para que él pueda salir de ahí. Tienes que ayudarle, porque si no le ayudas es igual. Uh-huh. Es igual como si no hicieras nada. Hay que ayudarle y hay que ponerle las cosas en su sitio.
pero una vez que se las has puesto, él ya lo sabe, también lo sabe. Entonces, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, ponerlo en conocimiento de causa y hacerlo un bien. Pero ayudar, por ejemplo, a un conocido nuestro, un familiar nuestro, un amigo nuestro que ha caído en la drogadicción, por ejemplo, Se le puede ayudar igual. se le puede ayudar, pero claro, en muchas ocasiones esta ayuda no viene envuelta en rosas, sino que hay que ser duro con esa persona Sí, también. hay que ser muy duro, muy duro. Hablamos de que Dios es amor, pero no podemos ir a decirle, a bailarle un poquito al agua, ¿no? Venga, que sí, que tú puedes, que tú puedes. No, también hay que marcarlo y decirle, que no vas bien, que tienes que dejar esto, que... ¿no? Es decir, esto es esto, tú trazas 2 rayas ahí. Y de aquí no te puedes separar. Y ya está. Entonces sabrás si te da bien o te da mal. Y eso es un amor. Pero porque lo estás entregando tú hacia el otro. Esta cuestión es interesante que no solamente haya surgido hoy y la hayamos planteado un poco, sino que es muy interesante que todos vosotros también os lo planteéis porque, claro, muchas veces se ve el amor como algo muy bonito, muy idílico, pero realmente cuando tú aprecias a una persona que ves que está en una situación que no debe estar, en este caso como la drogadicción, si realmente la apreciamos y la queremos, debemos muchas veces, en muchas ocasiones, ser un tanto duros para poder sacar a esa persona de ese sitio donde está recibiendo tanto mal. Claro, no nos queda otro remedio. Si nos diese igual esa persona, pues dejaríamos, mira, que se drogue, ya se morirá. Pero no, muchas veces, como nos queremos a esa persona y la apreciamos, ¿no? Demostramos ese amor siendo duros con esa persona para sacarla de ese sitio donde está, Claro. que le está destrozando la vida realmente. A él y a la familia. A él, a su familia Y a todo el que pilla. y a sus Porque amigos. empieza por poco y acaba por mucho. Entonces, bueno, también debemos entender, o por lo menos debemos plantearnos que el amor todo no son rosas, sino que también hay circunstancias, momentos en los que también el amor es duro y es disciplina, en este caso. Disciplina, sí. Muy bien. Vamos a retomarlo desde otro punto de vista, a ver qué podemos aclarar también para todas las personas que nos están viendo. Por ejemplo, ¿existe el amor a primera vista? No. No existe el amor. No existe el amor a primera vista. ¿Qué es realmente eso? El amor a primera vista es una cosa que es, por ejemplo, bueno, pues una persona joven, pues ve una chica, o una chica ve un chico, y dice, uy, ese es para mí, ese es mío. Es como un flechazo, ¿no? Es un flechazo. Vale. Pero eso no es amor, eso es un flechazo. Y luego tienes que conseguir de cogerlo, a ver por qué. Pero luego, una vez que lo has conseguido, realmente, luego llegan a formar pareja. Llegan a formar pareja. Pero lo mismo que la forman se pierde. Por lo tanto, eso no es amor. Claro, ha sido más bien una atracción física, Es una ¿no? atracción física. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, esta pregunta la he querido plantear para que nos hagamos algunas cuestiones. No solo nosotros, sino todo el mundo. Porque hay muchas veces que vemos que después de, como decías, ¿no? Unas personas se ven, tienen ese flechazo, se enamoran, incluso se casan y tal, pero con el paso del tiempo, a veces más o en otras ocasiones menos, Se va perdiendo. claro, esa atracción física, ¿no? Ese flechazo se pierde y cuando se separa esa pareja dicen, es que se acabó el amor. Bueno, si se acabó el amor es porque no había amor. Porque No había. el amor No se acaba. no se acaba. No, el amor no se acaba, el amor es inmenso. El amor es inmenso. Entonces, ese amor que, por ejemplo, en este caso, es amor de pareja, ¿no? Es algo que ya hemos visto que no es algo que viene, ¡pum!, ¿no? Como un flechazo, que no viene Dios, te toca con una varita y dice, ¡pum!, venga, te has enamorado. No, no es así. Entonces, si no es así, ¿cómo debemos entenderlo ese amor de pareja? ¿Como
lo que comentábamos antes, que con la práctica, a medida que tú vas tratando con esa persona, vas conversando, vas teniendo vivencias, experiencias, se va forjando ese vínculo, ese lazo de amor, digamos. Primeramente, para tener amor no puedes tener odio. Bueno, eso es muy interesante. Eso es Es así. muy interesante. No puedes Pero tener odio con nada. no tiene, yo no puedo, o sea, es decir, yo, antes de profesar amor, no puedo ser una persona odiosa, es decir, que odie a todo lo que se menea por ahí, Sí. o tú no, Sí, o, no puede serlo. Puede serlo. vale, te refieres a eso. Sí, Vale. sí. Claro, pero eso no es amor. Eso no es amor. El amor es el que Dios te da. Y Dios, cuando uno nace, pues tiene un amor y un cariño por la madre. Sí. ¿Vale? Esa inocencia que esa tenemos inocencia que tenemos dentro, que todo el mundo lo queremos morder. Eso es muy bonito, ¿no? Porque esa inocencia que todos los niños tienen. Entonces, pero te llama. Sí. Además, mira, es una manera muy, muy bonita de expresar que es el amor, ¿no? Esa inocencia que todos hemos. Por ejemplo, el síndrome de Down. Uh-huh. El síndrome de Down es amor. Sí. Es todo amor. Totalmente. Eso es, vamos, imparable. Es realmente cierto porque todos los que convivimos, en este caso nosotros, que tu hija, mi hermana, tiene síndrome de Down, son personas excepcionales que lo único que reparten es amor. Amor. Incondicional. Incondicionalmente. Eres tú el que te metes con ella y eres el otro, soy yo, soy el otro. Es eso. Pero ellas nunca se salen del amor. Nunca. Sí. Jamás, nunca. Sí. A mí me gustaría tratar un poquito este tema porque hoy, lamentablemente, no solamente se están practicando abortos masivos como método anticonceptivo, sino que digamos que por norma en la sanidad pública, incluso en la privada también, no vamos a excluir a la privada, pero se están haciendo muchas pruebas diciéndole a las madres que es para ver si el feto viene con síndrome de Down o con otro tipo de enfermedades. Todo eso es mentira todo. Es mentira todo. Si viene con síndrome de Down, de no ser una persona muy católica, ya no nace. Y si no viene con síndrome de Down, es, digamos, una cita para hacerle ver que tiene el síndrome de Down y destruirlo. Y practicar un aborto, ¿verdad? Practicar un aborto. Bueno, este tema nos daría aquí para hablar largo y tendido sobre los orígenes de todo esto, que podríamos estar hablando de Agenda 2030, en fin, unas cuestiones que no vienen al caso ahora, pero sí que es verdad que es una lástima que se quiera abortar a no nacidos, pues que posiblemente vendrían con este síndrome de Down, bueno, que al final... Porque se pone a las madres, se les pone que no debe de tener ese niño, por las circunstancias que sean. Si tú no lo quieres, dalo. Al final es una lástima porque, como comentábamos hace unos momentos, son unas personas que reparten incondicionalmente amor infinito. Les sale por los poros de su piel. Así que es una lástima, y todos los que tengáis la oportunidad de tratar con una persona con síndrome de Down, os podéis dar cuenta, y los que ya tratáis, pues seguro que esto lo sabéis. Otra cuestión que se nos plantea a muchos de nosotros sería, ¿cómo podemos saber en nuestro interior que ese sentimiento que estamos experimentando realmente es amor? Sé que es complicado, sé que es difícil, porque hay cosas que son inexplicables, o sea, es difícil explicarlas con palabras,
Pero vamos a atrevernos a intentar dirimir esta cuestión, ¿no? ¿Cómo podemos saber que ese sentimiento que estamos experimentando en nuestro interior realmente es amor? Si tú tienes a Dios, tienes amor. Lo has hecho muy sencillo. Así de claro. Muy claro. ¿Por qué? Porque Él no te da nada que no sea lo justo para ti y para dar. Pero también Dios no te da las cosas si no te las ganas, ¿no? Evidentemente, te las tienes que ganar. Pero eso te lo hace porque eres un poco zocote. Bueno, acostumbramos a serlo, ¿eh? ¿Vale? Entonces te lo hace para que lo busques y lo encuentres. Entonces eso está así. No todos los que estamos en vías de llegar a Dios ya lo tenemos todo acabado. No. Estamos comenzando. Claro. Y no acabamos nunca. Nunca acabas de ver a Dios. Nunca lo acabas. Siempre te sorprende, siempre te sorprende. Podríamos incluso explicarlo pues con algunas frases que son conocidas para nosotros, muy conocidas para nosotros, como por ejemplo que cada uno cosecha aquello que siembra. Claro, ¿no? Es decir, si tú quieres que Dios te dé algo, primero lo tienes que cosechar, ¿no? Lo tienes que trabajar, te lo tienes que ganar, y entonces Dios te lo da. Claro, pero ¿cómo Dios te lo va a dar si tú no lo ves? O si tú no lo oyes, o si tú no lo experimentas, ¿qué tal? No vas a llegar y decir, bueno, esto me lo va a dar Dios. Bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Poco a poco tienes que intentar hacer cosas para acercarte a Él. Evidentemente, cuando tú te acercas a Él, Él va a ti. Pero directamente, va directamente a ti. Bueno, este tema lo tocaremos en un próximo vídeo, no sé si será el siguiente o en algún otro próximo, porque estamos hablando en estas primeras ocasiones sobre la existencia de Dios, que debemos acercarnos a Él, pero claro, también sería muy interesante tocar este tema, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿No? Para que todo el mundo podamos iniciarnos en ese camino de acercarnos a Dios y experimentar ese amor, que es el tema que hoy nos toca. Así que queda para un próximo vídeo. Pero, ¿qué podríamos añadir sobre esto que comentábamos? ¿Cómo sabemos que ese sentimiento que experimentamos en nuestro interior es amor? ¿Qué más podríamos añadir? Bueno, no sé cómo decírtelo porque es complicado, pero lo que es el amor es entregarte por completo a todo lo que es la sociedad, a todo lo que es la sociedad. Evidentemente una persona sola no puede hacer la sociedad. No puedes ayudar a todo el mundo, somos miles de millones de personas. Evidentemente, pero tu forma de ser, tu forma de hacer, tu forma de comprender, puedes hacer que ese equipo se haga grande y pueda llegar a sitios muy grandes. Esto da que pensar porque precisamente como no podemos ayudar a todo el mundo, lo que sí que podemos hacer es decirle a todo el mundo que experimenten y profesen ese amor de Dios. Sí. Y si yo te puedo ayudar a ti, tú puedes ayudar a otro puede ayudar a otro, y entre todos nos podemos ayudar. Claro, ese ejemplo es un ejemplo muy, muy importante. Por ejemplo, ¿qué hace el mal? El mal prohíbe que la familia esté unida. Y lo que trata es de desunirla, que es lo que ha tratado, lo que está tratando hoy la política. Sí. El mal, hoy en día la política es el mal de todo, puro y duro. El mal de todo. El cáncer de nuestra sociedad. Te dicen que vienen a arreglarlo todo y no te arreglan nada. Llevan llevan 50 años y pico. En España. En España. Diciendo que Franco era malo. Franco era malo, ¿vale? Pero vosotros, ¿qué habéis hecho? Porque Franco no se llevó una gorda.
Pues precisamente lo que comentabas, destruir la familia. Claro. Si se destruye la familia, se destruye todo. La familia es importantísimo en la familia. Es lo más importante que existe. Sin la familia no puede haber equipo. Ni puede haber nada. Si no existe la familia, no existe nada. Existes tú y cuando te has ido se acabó. Pero si existe la familia, hay un lazo de unión. Hay un legado también, ¿no? Claro, el que se va deja un legado y deja un experimento y una aplicación para que sigas los bienes que ha hecho. Y entonces eso es complicado, pero no es tan complicado. Bueno, de hecho, pensando así a voz de pronto, debemos fijarnos en una cuestión. Antes comentábamos que existía Dios, después el es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él se hizo carne para venir a este mundo y lo hizo formando una familia. No, Él no se ha hecho carne. Él no se ha hecho carne. Él es una energía. Pero nos envió a su Hijo, que es el mismo. Se envió a su Hijo, que es el mismo. Es Él mismo. Jesucristo. El mismo Jesucristo es Dios. Pero nos lo envió para hacerlo hombre a través de una mujer. Correcto. Y no de hombre. Y tenerlo. Y luego dejarlo. Pero lo que yo comentaba es que lo hizo a través de una familia. Sí, pero una familia constituida por San José y la Virgen María. Esa familia eran dos, que eran los mismos que tenían que ser nuestros primeros padres. Los mismos. Adán y Eva, y San José y la Virgen María. Y ya está. Y ya está. Y no hay más historias ahí. Bueno, pues este es quizá otro claro ejemplo de ese inmenso amor que Dios profesa y que Él vino a este mundo a través de una familia formada por hombre y mujer. Y lo que muy bien comentabas antes, cómo hoy la política se ha encargado de destruir esa esencia social que es la familia, ese pilar, ¿no? Claro, si destruye la familia, lo destruye todo, ya puede con ella. Entonces, las ovejas hoy, que somos nosotros, estamos descarriadas. Vamos deambulando de un lado para otro, de otro para otro, de otro para otro. Es lo que nos está haciendo la política. La política es un arte. Y ese arte lo llevan muy bien. Del engaño, ¿no? Del engaño, de la estafa, del saqueo, de todo. Entonces, por ejemplo, una familia. Una familia hoy no puede poner, vamos a ver, aquí una casa, tenemos una casa, ¿no? Vale. Pues una familia se pone a hacerla y la hacen una semana, 2. Vale, ya está hecha la estructura. Y ahora hay que hacerla. Pero no te deja el gobierno que nadie de tu casa, a través de leyes impostoras, destructivas, puedas ayudarle a tu padre o a tu madre, o a tu hermano, o a tu tío, o a tu abuela. Da igual. Bueno, no deja. ¿Qué ha hecho? Ha puesto unas leyes y esas leyes les ha dado margen. Bueno, esto refleja un poquito lo que hablábamos también en un vídeo anterior, que es cómo Dios le dio a Moisés las tablas de la ley con todo lo que nosotros debíamos cumplir en la tierra y cómo nosotros hemos desvirtuado eso. Evidente. Los políticos especialmente, no de ahora, esto viene de mucho tiempo atrás, a través de esas normativas, leyes, códigos civiles y toda esa normativa, y especialmente a través de los impuestos que nos cobran, cómo se ha desvirtuado esa esencia de las leyes de Dios y cómo vemos la sociedad hoy en día, ¿no? A través de... es peor que estaba, mucho peor que estaba. Totalmente. Y cada vez peor. Totalmente. Entonces serás libre y estarás contento sin nada.
pero serás libre. Como en Cuba. Y serás feliz, ¿no? Igual. Como en Cuba. Que no comen, pero están libres. Bueno, pues yo creo que por hoy, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que ¿Eh? hay bastante. Muy bien. Pues bueno, simplemente decir, a modo de conclusión, que bueno, en vídeos anteriores, como comentábamos, ¿no? Habíamos hablado de que todos buscamos el sentido de la vida. Pues bien, este verdadero sentido de la vida es buscar a Dios. Y si Dios es amor, como decíamos antes, que es puramente la esencia de Dios, el amor, realmente cuando buscamos a Dios, estamos buscando el amor. El amor, sí. Real, que es ese sentimiento que quizá todos estamos predestinados a experimentar, Sí. Y a profesar, Sí. ¿verdad? Bueno, esto es una reflexión, así a voz de pronto, que además es muy, muy interesante, Sí. ¿no? Que de esto se trata, estos vídeos, que todo el mundo podamos, a través de plantearnos todas estas cuestiones, Sí. encontrar respuestas, ¿no? sobre todas Sobre estas todas cuestiones. estas cosas. Y yo ahora te planteo una pregunta. ¿Existe un mayor y mejor sentimiento que podamos experimentar y practicar? Claro que lo existe. Existe el Padre Nuestro. Me refiero al amor, a ese sentimiento. Espera. Vale. Existe el Padre Nuestro. Si tú dices el Padre Nuestro y lo dices muy rápido, correlativamente, no te enteras de él. Pero si tú dices el Padre Nuestro y el Ave María, ya sabes lo que quiere decir. Lo sabes bien. Intentas decirnos que rezar, Sí, la práctica del rezo, Sí. también es una manera de experimentar el amor. sí. Lo hacía Santa Teresa. Y tenía mucho, pero mucho anhelo de ser madre. ¿Cuánto tenemos que aprender? Mucho anhelo, mucho. Tenía, eso era su lucha. Y por eso entró en el convento. Pues esto nos daría para otro tema. No solamente indagar sobre la vida de Santa Teresa, sino también sobre la oración, sobre el rezo, Claro. que quizá es una de las maneras que mejor tenemos de acercarnos a Dios, ¿verdad? De empezar a esa práctica que debemos hacer. Claro, ella les decía a sus correligionarias, A las novicias, a las novicias, les decía: no abráis la ventana. No abráis la ventana porque pueden entraros sabandijas. Sabandijas quiere decir las lagartijas. Sí, sí. Pero no quería decir eso. Quería decir que les podía entrar el amor. El amor, El apetito, digamos. el apetito de lo que es el sexo. Del deseo, ¿no? Del deseo. Vale. Y entonces, si entraba ese deseo, ese apetito físico, podríamos decirlo Claro. así, claro, ahí empieza a desvanecerse un poquito el amor, ¿no? Claro, el claro. verdadero amor de Dios, Claro, ¿no? el amor. El amor que tú le tienes a Dios se te desvanece cuando tú entras en el apetito de la existencia. De la carne, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, pues podríamos decir que si la esencia de Dios es el amor y somos capaces de sentirlo, pues estaríamos sintiendo a Dios en nuestro interior y estaremos un poquito más cerca de Él. Pues sí. Y bueno, pues eso debería ser el verdadero propósito de la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? No, Experimentar ese amor y acercarnos a Dios. claro. Muy bien, pues bueno, amigos, nos vamos a despedir. Como habéis visto, pues hoy hemos tratado un tema profundo, muy profundo diría yo, que seguro da para hablar muchísimo más largo y tendido de lo que hoy Sí, hemos muy- hablado. eso es-
Pero bueno, también uno de nuestros objetivos pues es reflexionar Y nosotros llamar la atención un poco a la gente de hoy, ujú, a la sociedad de hoy, ¿no? a la sociedad de hoy que solamente tiene el afán de divertirse. De divertirse, de poseer, de tener, y dejamos a un lado pues ese amor, Ese ¿verdad? amor, ese amor. Esa bondad. Esa onda. Bueno, y también pues no solamente reflexionar nosotros, perdón, no solo reflexionar nosotros, sino también intentar hacer reflexionar, A como los solemos demás. decir, a los demás y hacerse plantear cuestiones que quizá con esta vida cotidiana que llevamos pues no nos paramos a plantearnos, ¿no? Y a cuestionarnos. Así que bueno, pues todas estas cuestiones sobre Dios debemos seguir planteándonos y preguntándonos sobre ellas. De hecho, cuantas más cuestiones nos planteemos, cuanto más meditemos sobre todas estas cuestiones, pues cuanto más indaguemos en nuestro interior, quizá antes nos encontraremos a nosotros mismos Y a Dios. y por supuesto a Dios. Dios. Correcto. Pues bueno, amigos, esperamos que este tema pues os haya gustado y os haya interesado y apasionado como a nosotros, y sobre todo que hayáis aprendido tanto como nosotros, porque por lo menos en mí, mi intención no solamente es dar a conocer estos temas, sino aprender también sobre la marcha, ¿no? Porque también estamos haciendo nosotros aquí un ejercicio de reflexión. Por lo tanto, es interesante que hagamos estas cuestiones. Pues nada, lo dicho. Nos vemos muy pronto. Que Dios os bendiga y sobre todo recordad que Dios es verdad, justicia, libertad y sabiduría. Exacto. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.